¿Cómo quedaría o cuál sería el efecto o la consecuencia que tendría esto sobre todos estos temas de los activos venezolanos, con estos cambios de quién es la representación legal de Venezuela ante Estados Unidos? Sí, fíjate, yo he leído interpretaciones como que, por ejemplo, el reconocimiento legal de las autoridades interinas va a desbloquear activos, ¿no? Y todavía yo creo que los venezolanos tenemos esta narrativa, ¿no? De que en algún lugar escondido, en alguna bóveda por allí, hay activos bloqueados y con una varita mágica que el presidente Trump diga algo, entonces descubrimos miles de millones de dólares y con eso compramos medicina, ¿no? Mira, yo creo que es momento de ser ya realista. Yo tengo tiempo diciendo, Venezuela no tiene activos externos, no tiene activos. Si tú sumas, Víctor, todos los activos externos de Venezuela, siendo pero absolutamente beneficioso, estoy incluyendo cuánto vale Cirgo, lo que puede haber en las cuentas bancarias en Estados Unidos, cuánto vale la participación en Minas, la refinería de Suecia, cuánto las cuentas por cobrar, por ejemplo, que andan por allí, las Ujú. cuentas del Novo Banco, el oro en Londres, tú metes todo eso, no estoy metiendo los activos diplomáticos porque no son líquidos, pero tú metes todo eso y a ojo de buen cubero, esos son 30.000 millones de dólares. En el mejor de los casos de los escenarios, lo más así 30.000 millones de dólares. La deuda pública externa de Venezuela son 170.000 millones de dólares y contando. O sea, Venezuela no tiene activos, tiene deuda. Eso es lo que tiene. Entonces, la representación legal no va a implicar el poder de usar esos billones de dólares y el maná de dólares. No, no, no. La representación legal, y tú lo has dicho, lo que va a implicar ni más ni menos es enfrentar en cortes y eventualmente en negociaciones con acreedores los reclamos de la deuda externa. Y eso no es precisamente una bendición, eso no es una panacea, eso es una carga notable que en la delicada situación política de Venezuela, creo, puede en el corto plazo generar algunos problemas de gobernanza. ¿Cómo cuáles? Bueno, las autoridades interinas de Delcy Rodríguez tienen una base política, no es mi área, constitucional, sí que lo es, absolutamente frágil, ¿no? Venezuela tiene una situación extraña en la cual Delcy Rodríguez es vicepresidente, no ha asumido la presidencia bajo las formalidades de la Constitución porque dice que el presidente es Nicolás Maduro. Entonces, cuando yo digo van a reconocer a Delcy Rodríguez, levanto la mano y digo, ¿van a reconocerla a título de qué? Porque si la van a reconocer a título de presidente encargado, pues bueno, que cumpla con las formalidades, 233, 234 de la Constitución, falta temporal o falta absoluta del presidente, ahí tenemos un tema de elecciones, pero digamos, es una estructura muy frágil y se entiende lo que ha pasado en Venezuela, más bien creo que la situación está mucho mejor de lo que debería estar. Imagínate si esa estructura frágil, tú le pones el peso de más de 170.000 millones de una deuda en incumplimiento. Los juicios en Estados Unidos, sacando cuentas el otro día, deben ser 180, más o menos, contando. Arbitrajes en curso en el CIADE, arbitrajes en curso en la Cámara Internacional de Comercio, juicios en Europa. El caso de Citgo, acreedores, y hay que entender también los acreedores que tienen 9 años esperando por una respuesta al default que declaró Maduro y nada ha pasado, acreedores tocando la puerta exigiendo una negociación. Eso genera presión y cargas a una situación de bastante fragilidad. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento legal, yo creo que es muy importante tener en cuenta que no es solo el reconocimiento de los activos, cómo las autoridades interinas se empoderan, si me permites la expresión, Ujú. con el reconocimiento. Yo creo que más bien lo contrario, las autoridades interinas van a tener una gran carga. ¿Es verdad o no que esto sería finalmente un acelerón para que Venezuela perdiera activos? Excelente pregunta, Víctor, y te voy a responder con una venezolana, sí, no. O sea, sí, el reconocimiento de Delcy va a ser un detonante para que los acreedores empiecen a tocar la puerta. Tú lo has Ujú. dicho muy bien. Algunos tocarán la puerta con cartas, otros tocarán la puerta solicitando reuniones y otros van a contratar abogados y van a tocar la puerta demandando, ¿no? Y dicho sea de paso, no son opciones Excluyentes. excluyentes, ¿no? O sea, si tú me preguntas a mí, yo soy un acreedor y yo quiero que me llamen, que llamar la atención y la lista es tan larga, mete una demanda gigantesca con bombos y platillos de miles de trillones de dólares, yo qué sé, genera atención y luego toca la puerta. Entonces, eso va a pasar.
Cuando hay un reconocimiento legal, si es que lo hay, con este traspaso, pensemos esto como un traspaso de poder de la Asamblea Nacional de 2015 a las autoridades interinas de Delcy. Y eso de nuevo, Víctor, lo vamos a saber porque lo vamos a ver. Vamos a ver al abogado de Delcy actuando en un tribunal, vamos a ver al abogado de Delcy representando al Banco Central en el Banco de la Reserva Federal. Si eso pasa, los acreedores van a tocar la puerta, sin duda. Entonces, pero la pregunta es, bueno, van a haber demandas y tal. Eso eleva en la práctica el riesgo de los activos. Y en realidad estamos hablando de uno solo, Citgo. Y ahí te digo, no, en realidad no cambia mucho la situación. No cambia mucho la situación, uno, porque ya el listado de acreedores pendientes ante la Corte de Delaware supera notablemente el valor de Citgo. Estamos hablando de acreedores por el monto aproximado de 20,000 millones, 21,000 millones de dólares. Eso es mucho más de lo que vale Citgo. Entonces, si en vez de 21,000 son 30,000, 40,000, eso ya da exactamente igual. Tampoco tiene una consecuencia inmediata porque el embargo de Citgo de las acciones de PDB Holding está pendiente de apelación ante el tercer circuito y todavía queda allí un tramo procesal, unos meses, quizás 6 meses. El reconocimiento no de las autoridades interinas no va a acelerar el juicio, es decir, en principio nada va a pasar en la audiencia, en la subasta pública de Citgo, digamos, en los próximos 6 meses. La gran pregunta es, asumiendo que PDVSA pierda la apelación, que la orden de venta quede firme y que ya lo único que detiene la venta es la licencia que tiene que dar la OFAC. La pregunta es, ¿la administración de Trump va a dar la licencia para vender las acciones de PDB Holding a la empresa que ganó la adjudicación en este contexto político con las autoridades interinas entrando con... Bueno, esa es una incógnita. Habrá que ver, pero lo que anticipo yo es que es demasiada complicación ya como para agregarle. Imagínate tú el cambio de representación, Trump intentando que Delcy hable con la Junta de Citgo y aquella situación que va a ser interesantemente complicada, agrégale una venta forzosa. Eso puede ser mucho, pero esa es una valoración política que OFAC va a tener que tomar, como te dije, quizás en unos 6 meses. Se habla de Citgo y a veces se habla del oro en Inglaterra, ¿no? Entonces, pero bueno, hay activos por aquí y por allá. ¿De qué tamaño estamos hablando que impacta esa representación legal internacional? Y saber si la decisión de Washington finalmente pudiera informar, afectar, influir en otros países donde digan, bueno, si Estados Unidos ya hizo esto, Inglaterra hace esto o algún otro país hace esto. Sin duda, pudiera influenciar. La situación del oro en Inglaterra es interesante porque el Banco de Inglaterra le negó acceso a las autoridades del Banco Central designadas por Maduro en 2018, antes del reconocimiento del presidente interino. ¿Por qué el Banco de Inglaterra negó el acceso? Porque no estaba claro de la legitimidad de esas autoridades ni de su capacidad para gestionar activos con transparencia. El reconocimiento al presidente encargado otorgó finalmente una barrera legal para impedir a las autoridades de Maduro tener control del oro en Inglaterra. Eso incluso fue confirmado por la Corte Suprema de Inglaterra, pero lo cierto es que desde hace ya años, 2023 me parece, el gobierno de Inglaterra dejó de reconocer al presidente encargado, Juan Guaidó, por una razón muy sencilla, porque eliminaron el cargo. Y fíjate, esto es hiper complicado, pero hiper interesante. En el derecho constitucional del Reino Unido, no se reconocen gobiernos, se reconocen estados, punto. Lo que sucede es que para juicios y tal, el gobierno puede emitir como una suerte de certificado. ¿Con quién me voy a entender en este juicio? Entonces la situación era peculiar porque entre el 2019 y el 2023, quien representaba al Banco Central en el juicio eran las autoridades designadas por el presidente encargado, pero quien representaba al gobierno para todo lo demás era Maduro. Había relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Pero ese reconocimiento se cayó. Es decir, hoy día lo que impide al Banco Central, bajo control ahora de Delcy, acceder al Banco de la Reserva, perdón, al oro depositado en el Banco de Inglaterra, no es un tema de reconocimiento, de representación, porque en Inglaterra hay un gobierno, que es el gobierno de Maduro, ahora de Delcy. Vi una noticia de diplomáticos. De hecho, Félix Plasencia está como embajador en Londres, sí, ¿no? Es bueno, Delcy. así designado, digamos. Exactamente. Y ya no pueden reconocer al presidente, que era quien reconocían, porque eliminaron ese cargo. O sea, ya ni siquiera hay contendor. El único que puede es el Banco Central. Entonces,
¿Por qué a pesar de eso el Banco Central bajo control de Maduro y ahora de Delcy no tiene acceso a los depósitos de oro? No hay una respuesta pública, entiendo yo, porque el Banco de Inglaterra sigue teniendo dudas de legitimidad y de compliance. ¿Qué vas a hacer tú con el oro? Por supuesto, alguna solución con la administración de Trump y que la administración de Trump intermedie y diga, bueno, tu autoridad de Delcy vas a tomar control del oro, pero no, ¿qué vas a hacer con ese oro? Lo que sea, no sé, que aparezca en Turquía, como ya ha pasado antes, ese oro lo vamos a administrar, digamos, por los mecanismos regulatorios que el gobierno de Estados Unidos ha implementado. Entonces, eso sí que pudiera facilitar el acceso, pero fíjate, Víctor, no es que Venezuela como nación soberana va a usar esos 2.000 y pico de millones soberanamente. No, 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 no. Eso será administrado de acuerdo con los lineamientos y políticas del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con el dinero del petróleo también? ¿Qué es lo que está pasando con el dinero del petróleo? Que dicho sea de paso, es el otro gran activo de Venezuela. El gran activo de Venezuela es el flujo de caja de las exportaciones petroleras y eso no lo maneja el gobierno de Venezuela y está, por cierto, protegido frente a los acreedores. José Ignacio, un par de preguntas más sobre este tipo de consecuencias. La primera es, si esto se confirma así, si hay una representación legal autorizada, digamos, por el gobierno de Estados Unidos, de Delcy Rodríguez, en ese país, ¿eso marcaría o acercaría en todo caso la extinción de esa Asamblea Nacional 2015 que más o menos está por allí y que nadie sabe bien exactamente cómo opera, cuándo opera, quién opera y quién la conforma, etcétera? Sí, fíjate, yo fui muy crítico, como es conocido, con las decisiones inconstitucionales que tomó esa asamblea en el 2023 cuando él decidió eliminar el cargo de presidente encargado. Y mi análisis fue estrictamente constitucional. Si políticamente convenía o no, ese no es problema mío, pero tú no puedes violar la constitución porque sea políticamente conveniente y eso erosionó una ya muy frágil gobernanza, notablemente al punto que, como te dije, se cayó el reconocimiento en Inglaterra. En Portugal, no hemos hablado, hay miles de millones de dólares en cuentas bancarias en Portugal. Y luego que eliminaron el cargo de presidente encargado, las Cortes de Portugal dijeron aquí el que tiene poder de esto es Nicolás Maduro, punto, ¿no? Luego vinieron los acreedores, otra historia es esa. Pero digamos, esa es una estructura que legalmente tiene una posición muy frágil. Y si se da este reconocimiento legal, si hay este efectivo traspaso, desde el punto de vista legal ya no habría ninguna justificación para continuar esa estructura. Mencionabas el caso de Portugal y lo quiero retomar antes de hacerte mi última pregunta, pero ese caso de Portugal también hay un dinero allí. ¿Dónde más hay activos venezolanos? Que sepamos. Bueno, hay activos venezolanos, grosso modo, en América Latina y el Caribe, básicamente en formas de cuentas por cobrar de PDVSA, más las filiales de PDVSA, pero esos son en la mayor parte cascarones vacíos. Estados Unidos, obviamente, tenemos Citgo. Fuera de Citgo, lo más importante es la refinería Ninas, la participación de PDVSA en Ninas, una refinería en Suecia. Y hay una operación propia del madurismo completamente turbia, un acto de magia. Como digo yo, sube el telón, PDVSA tenía 50% de las acciones en Ninas, baja el telón, sube el telón, ahora PDVSA tiene 20%. ¿Qué pasó con el 30%? ¿Dónde se fue? ¿Quién lo compró? ¿Quién pagó? Nadie sabe eso. Es decir, ahí se evaporó el 30% de la participación de PDVSA en Ninas y nadie ha rendido cuentas. Y cuentas bancarias por ahí dispersas y el oro en Londres, poco más. En realidad no. Asunto distinto es el dinero desviado de corrupción, que eso sí estamos hablando de mucho, mucho más dinero. De hecho, yo creo que más es el dinero desviado de corrupción que los activos externos propiedad del Estado de Venezuela. Cada vez que vamos a llamarlo así, desbloqueen esos activos externos, lo primero que veremos, se pudiera augurar, es una fila de acreedores buscando, bueno, dame lo mío a partir de aquí. No, primero porque no están bloqueados, salvo Citgo. O sea, tú no puedes desbloquear el oro en Londres porque el oro en Londres no está bloqueado. O sea, no hay ninguna orden. Simplemente es una decisión del Banco de Inglaterra que sigue allí. Ahora, la lista de acreedores está. Por ejemplo, en Novobanco, la lista de acreedores empezó cuando había una pelea judicial por quien controlaba el activo. Y
Porque claro, acuérdate, los acreedores persiguen el activo, no independientemente de quién es el dueño del de quién lo activo. maneja. Entonces no es que el cambio de representación desbloquea el activo y ahora los acreedores van y vienen. Los acreedores siguen buscando activos y de hecho lo han logrado. Conoco, información pública, en el juicio de Delaware ha seguido pescando activos externos y ha logrado embargar activos externos en Venezuela. Eso lo pueden seguir haciendo más allá del tema de la representación.